Estaba segura que usted continuaría con nosotros en Agenda Región, hoy conversando con el director general del Consejo para la Transparencia, y usted decía, bueno, son 14.500 y tantos casos porque entraron a dirimir estos casos cuestionados, ¿cierto?, respecto a la solicitud de información. Específicamente, ¿en qué casos un organismo puede decir, no, yo me reservo el derecho de entregar esta información? Básicamente cuando se trata de información reservada en virtud de una ley, que es una ley especial, además una ley de alto quórum calificado de acuerdo a nuestro sistema legal, cuando se afecten derechos de terceras personas, y quizás conviene dar algunos ejemplos para que esto sea más claro. Por ejemplo, si se solicitara al hospital de Talca la ficha médica de una persona determinada. Bueno, es que hay otra ley superior que dice que no se puede conocer un diagnóstico de un paciente sin su autorización. Por ejemplo, cuando la información que se esté solicitando pudiera afectar el buen funcionamiento de un servicio público. Por ejemplo, si se está discutiendo el plano regulador de la ciudad de Talca y la entidad respectiva está recién mirando los primeros borradores de esa política pública, también se puede denegar esa información. Cuando esté involucrado el interés nacional, como por ejemplo si se pide algún tipo de información derivada de un litigio internacional de Chile, pensemos en las discusiones que tenemos hoy día por temas limítrofes. En general se trata de información calificada, y la información por eso excepcionalmente reservada. ¿Y ahí ustedes tienen la última palabra? Efectivamente. Y se han discutido casos muy emblemáticos. Se ha discutido, por ejemplo, la publicidad o reserva de correos electrónicos como una vía distinta de generación de actos administrativos y de comunicación entre la administración. Son temas nuevos, temas en que hay involucrados derechos de terceros, que hay algunas situaciones de una entidad que hacen que el derecho de acceso a información pueda ceder frente a otras leyes, frente a otros derechos. Y para eso existe este organismo, este consejo, que resuelve administrativamente y en un tiempo acotado estas discusiones que se pueden generar entre el que está pidiendo la información y aquel que tiene esa información en su poder. Ya que estamos hablando de cifras, hablemos de cómo está el Maule respecto a esta entrega de información, qué tanto han funcionado o tan obedientes, digámoslo así en palabras simples, han sido los organismos públicos de la región en materia de transparencia. Aquí se presenta una situación que se presenta en todo Chile. En materia de transparencia activa cumple mucho mejor la administración central, vale decir gobierno y administración, en comparación con el mundo municipal, que le ha costado más implementar esta ley, por diversas razones, por temas de presupuesto, por temas de capacitación. Han dado mucho más rápido la administración central que el mundo municipal. Y en general, nosotros hemos visto un uso moderado de la ley, derivado también de las diferencias poblacionales que hay en el país, donde hay más centros con más población, naturalmente que hay más solicitudes y hay acciones y amparos en ese ámbito. Acá esto se ha ido concentrando básicamente en el sector salud. El sector salud, uno de los sectores más requeridos de información, junto con el mundo municipal, como planteaba recién, porque finalmente cuando se ejerce este derecho y se está pidiendo información, se reflejan también ahí cuáles son las preocupaciones de la ciudadanía. Y la ciudadanía tiene mucho interés en saber acerca de temas de salud, temas de educación, temas de vivienda. Eso mismo ustedes lo grafican en un estudio, también en este Estudio Nacional de Transparencia. Eso también llama la atención. Se preocupa a la ciudadanía mucho de la salud, de la educación, de la violencia, de la delincuencia, pero la transparencia queda relegada a uno de los últimos lugares. Muy pocas personas, pese a que hay un clima de desconfianza, se preocupan o dicen, bueno, para mí como ciudadano un tema prioritario es la transparencia. ¿Qué diagnóstico puede hacer usted al respecto? ¿Qué pasará? Lo que pasa es que la transparencia es un instrumento, no es un fin en sí mismo. No somos transparentes por ser transparentes. Somos transparentes para mejorar la participación social, somos transparentes para mejorar la gestión pública, somos transparentes para que las personas sepan cómo acceder a los beneficios del Estado. Entonces es bueno o es natural que la transparencia no aparezca como un tema en sí mismo. Y lo que aparece como tema son los temas de acceso a la educación, de la calidad de la educación, acceso a la vivienda,
son los temas finalmente que le importan a la población. La población no tiene una inclinación por la transparencia por sí misma. Tiene una inclinación por la transparencia cuando aparecen temas de corrupción, tiene inclinación por la transparencia cuando quiere saber cómo obtener un subsidio habitacional, cómo acceder a un beneficio del consultorio, en fin, cómo hacer uso de aquella enorme cantidad de beneficios, subsidios y acciones que el Estado pone al servicio de las personas. Por ejemplo, a propósito que nombra los consultorios, un ciudadano puede acudir a la ley de transparencia para solicitar información respecto a un procedimiento médico, por ejemplo. Absolutamente. Una persona puede pedir, por ejemplo, su información médica. Un paciente que fue atendido por un hospital público puede pedir su ficha médica. Un paciente puede preguntar por qué hay demoras en la atención, cuál es la lista de espera, cuál es el procedimiento para acceder a una determinada prestación. En esos ámbitos donde la ley de acceso a información cobra una potencialidad ciudadana enorme, porque se dice que es un derecho llave, un derecho que sirve para abrir otras puertas y para acceder a otros beneficios. Ahí los plazos siguen siendo los mismos 20 días. Efectivamente, pero se genera acá un efecto virtuoso. A veces, cuando las personas piden información para acceder a un beneficio, se agiliza la obtención de ese beneficio. Porque la ley de transparencia tiene dientes, por ponerlo de alguna manera. Si hay un servidor público que no cumple con la ley de transparencia, se expone a sanciones. Entonces, desde ese punto de vista, es un medio bastante disuasivo la utilización de la herramienta de ley de transparencia para acceder a otros beneficios sociales. En sus estadísticas también ustedes indican que muy poca gente confía en que se va a dar esta llave de entrada a otras. Muchos dicen que, bueno, ¿para qué voy a reclamar si voy a perder mi tiempo, si nunca me van a responder? Pero esto en la práctica entonces no es así. No es así, la ley tiene una alta eficacia desde el punto de vista de las respuestas que se le da a las personas. Hay alta eficacia también del cumplimiento de los dictámenes, cuando el Consejo debe deliberar y resolver si una información es pública o reservada. Y lo que nosotros estamos haciendo permanentemente, y eso explica también que estemos hoy día en Talca, es que las personas saben que tienen la posibilidad de pedir información. A las personas no hay que enseñarles que la información es útil. Hay muchas personas que piden información y no saben que están ejerciendo un derecho garantizado. Entonces, lo que nosotros le queremos mostrar a la ciudadanía es que cuando piden información están ejerciendo un derecho, no están pidiendo un favor. Y como están ejerciendo un derecho, si esa información no les llega, pueden exigir la entrega de esa información. Y para eso estamos promoviendo iniciativas regionales en orden a que efectivamente la ley sea una herramienta útil para las personas. ¿Y qué tan complejo es hacer esa solicitud? Porque muchos dirán, no, es mucho papeleo, me voy a demorar más. ¿Qué tan complejo es? Es muy simple. Tenemos una distinción que hacer para los tecnológicos, que es la población, la ciudadanía más joven, la que tiene acceso a las tecnologías de la información. Es tan simple como entrar a nuestro portal de transparencia.cl y completar un formulario en que básicamente la información que se solicita es nombre, una dirección que será mayoritariamente en ese ambiente un correo electrónico y la precisión de aquella información que se necesita. Si una persona no tiene acceso a Internet, puede recurrir a cualquier servicio público y hay un formulario disponible en esa oficina, que también es muy simple de completar y que se debe entregar básicamente la misma información. Y a través de ustedes gestionan esa información y se la hacen llegar al ciudadano. En primera instancia lo gestiona el propio servicio. El propio servicio tiene la obligación de recibir estas solicitudes, analizarla, verificar si efectivamente la información existe, si está disponible, si puede ser entregada y entregar la información. En el óptimo esa información se le entrega a las personas y no es necesario que intervenga el Consejo para la Transparencia. Pero si en algunos casos esa información no se entrega o no hay respuesta, el Consejo para la Transparencia tiene la facultad de dirimir esa situación. Vamos a retomar con algo que dejamos de lado hace un ratito. Sigamos hablando de la región, de cómo estamos a nivel de transparencia o a nivel de opacidad.
Hay varios casos de corrupción que hemos sabido, que hemos conocido recientemente, el secretario del TER y la malversación de 300 millones de pesos, estamos hablando de Cristian Hurtado, que ya está siendo procesado, la exadministradora del Juzgado de Garantía, también procesada por utilizar para efectos personales más de 100 millones de pesos, supimos del caso de los concejales de Curicó, con boletas ideológicamente falsas emitidas, también procesados por ello, y procesados y juzgados los concejales de Talca por cohecho. ¿Qué opinión tienen los expertos al respecto? ¿Qué tan preocupante será esta situación? Se lo preguntamos a Jorge Navarrete, nuestro académico invitado. Pasemos a escuchar esas declaraciones. No solo es altamente preocupante, es escandaloso. La sociedad exige estándares superiores de honradez, de probidad. Definitivamente es eso, como señalaba al inicio, lo que crea una desafección acerca de la cosa pública, en este caso de los municipios o a nivel provincial, como señalé el caso de un gobernador corrupto en Curicó, y es el caso, digamos, también en algunos parlamentarios que hoy día están en proceso de nuestra región, también de la provincia de Curicó, en el cual, por cierto, genera esta desconfianza y el alejamiento de las nuevas generaciones, pero también de las de siempre, que esperan un accionar que se condiga con los valores axiológicos fundamentalmente, con la probidad, la honradez y la transparencia. Paradójico y escandaloso, decía nuestro académico invitado Jorge Navarrete. Bueno, existe una ley de transparencia, existe un consejo para la transparencia y lo decíamos iniciando el programa, paradójicamente esta palabra se escucha con casos de corrupción. ¿Hasta dónde llegan las atribuciones del consejo? ¿Solamente se limita al tema de información, de datos, o realmente puede ir más allá y un poco cambiar este panorama en materia de corrupción en el país? Lo que pasa es que nosotros entendemos que estos hechos de corrupción, la verdad que a nadie le gustan, generan un repudio profundo, porque además estamos hablando de un ámbito que es especialmente sensible, donde cada peso mal gastado, cada peso que se utiliza incorrectamente, es un peso que deja de ir a atención de salud, que deja de ir a educación, que deja de ir en ayuda a los que más necesitan esos recursos. En consecuencia es natural, y está muy bien, que la sociedad chilena, la sociedad regional se escandalice frente a hechos que son efectivamente escandalosos. Ahora, ¿qué corresponde hacer desde el punto de vista de las instituciones? A nosotros lo que nos corresponde es promover una cultura de la transparencia, vale decir, una cultura en que estos hechos, lamentablemente es muy difícil evitarlos, pero en que estos hechos va a ser mucho más fácil detectarlos. Si nosotros logramos instalar una efectiva cultura de la transparencia que supone organismos públicos comprometidos con la obligación de entregar información y ciudadanía empoderada, educada, que sepa que existen estos canales de información, que los medios de comunicación también lo sepan, que consulten esta información y hagan control permanente de las acciones de los organismos del Estado, naturalmente que vamos a tener un ambiente, un ecosistema en que estas situaciones van a ser mucho más difíciles de cometer y mucho más fáciles de detectar. Esto es a largo plazo, ¿no? Es a mediano y largo plazo, pero ojo, porque algunos de estos hechos que se estaban comentando por el invitado han sido precisamente detectados y perseguidos utilizando el mecanismo de acceso a información pública. Particularmente me consta que en el caso de Curicó la información de estos viáticos mal usados fue solicitado vía ley de transparencia. Y desde ese punto de vista es bueno que exista esta herramienta porque esta información debió ser entregada, esta información no se negó, esta información pudo ser además solicitada a través de un procedimiento existente con todas las garantías que hemos venido comentando. Desde luego que eso no es suficiente. No es suficiente que los organismos cumplan con transparencia activa, no es suficiente con que los organismos respondan las solicitudes de información oportunamente y nosotros tenemos que hacer más cosas. ¿Qué faltaría? Nosotros lo que estamos generando particularmente hoy día es mayor difusión y mayor uso de estas herramientas. Particularmente hoy día en Talca vamos a celebrar un convenio con la Universidad de Talca tendiente a generar y a instalar en la región por primera vez en el país, eso es interesante, este es el primer convenio que celebramos en este ámbito,
vamos a celebrar este convenio con el objeto de instalar acá un observatorio de la transparencia. ¿Qué es lo que queremos con este observatorio? Lo que queremos es entregar herramientas de fiscalización y control ciudadano que sean difundidas en esta sede, en esta casa, desde esta casa universitaria a toda la comunidad. Que aquí se convoque a estudiantes, que se convoque a organizaciones intermedias, a juntas de vecinos, a medios de comunicación, con el objeto de que el control social, el análisis de aquello que se está haciendo por los organismos públicos en la región, sea un tema permanente de evaluación en la lógica local, con dinámicas locales y con la coyuntura local. Que estos temas finalmente sean objeto de interés y nosotros vamos a apoyar esos procesos de control social y control ciudadano, entregando herramientas de capacitación, entregando también herramientas de fiscalización y evaluación que son validadas por el mismo Consejo para la Transparencia. Nosotros pretendemos que con el tiempo, en el mediano plazo, tengamos acá un observatorio que esté permanentemente alerta, gestionando este tipo de conversaciones, haciendo de interfaz entre las demandas ciudadanas, los requerimientos de la población y las autoridades. Sin duda, un gran paso y una gran herramienta para la ciudadanía como propia fiscalizadora. Lamentablemente se nos agota el tiempo, señor Raúl Ferrada, le agradezco mucho por haber estado hoy con nosotros. Yo le agradezco a ustedes, me parece a mí que esta es un buen canal de difusión para que los talquinos sepan que tienen derecho a saber, que pueden pedir información y que los organismos del Estado tienen la obligación de responder y entregar esa información oportunamente. Así es, téngalo en cuenta en caso de que quiera solicitar algún tipo de información a instituciones públicas. Llegamos así al final de Agenda Región, hoy conversando sobre transparencia en Chile y en el Maule. Muchísimas gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima.